¿Qué sucedería si la franja rural americana más pacífica y sencilla se convirtiera de repente en el brutal epicentro de una guerra global? Imagine un lugar donde el suave mugido del ganado es reemplazado por el ensordecedor estruendo de la artillería, donde el olor a heno fresco cede su lugar al acre aroma a pólvora y miedo. Este no es un campo de batalla de los libros de historia, es un tranquilo pastizal, y el destino de toda una región no recae en los vastos arsenales de las naciones, sino en el ingenio imposible de un hombre común. El año está grabado en la historia como una época de conflicto global sin precedentes, y el mundo está en llamas. Europa es tierra arrasada, un testimonio del capítulo más oscuro de la humanidad, donde ciudades ancestrales se han derrumbado hasta convertirse en polvo, y el mismísimo tejido de la civilización parecía deshilacharse. Pero la sombra de la guerra, antes un rumor lejano y aterrador susurrado por las ondas de radio, ha extendido ahora sus largos y fríos dedos a través del océano, amenazando el corazón de América. No con bombardeos distantes o escaramuzas navales, sino con la escalofriante perspectiva de una invasión directa e implacable. El aire crepita con una tensión tan palpable que se puede saborear, un presagio de silencio antes de la tormenta. Cada titular de periódico gritaba sobre avances enemigos implacables, sobre ciudades que caían, sobre un poderío militar que parecía absolutamente imparable. El enemigo, disciplinado, implacable y cruel, estaba abriendo un camino de destrucción que parecía desafiar cualquier defensa convencional, y el miedo que inculcaba era una carga compartida y pesada. La dura realidad de la guerra se había infiltrado en cada rincón de la vida, un temor constante y corrosivo que permeaba hogares desde ciudades bulliciosas hasta comunidades rurales aisladas. Las noticias del extranjero pintaban un panorama sombrío. Una fuerza enemiga, disciplinada y aparentemente invencible, estaba abriendo un camino de destrucción por continentes sin dejar misericordia a su paso. Para aquellos en el frente interno, el concepto de guerra siempre fue algo distante. Librado por valientes soldados en tierras lejanas, una lucha heroica que se desarrollaba en suelo extranjero. Pero ahora, los susurros se hicieron más fuertes, las amenazas más directas, sugiriendo que el conflicto podría desembarcar en su puerta, transformando sus paisajes familiares en un territorio ajeno y hostil. Y para una franja de tierra en particular, anidada en algún lugar del corazón verde de América, esta amenaza no era solo un susurro, era un rugido atronador en el horizonte, acercándose cada vez más. Esta no era una granja cualquiera, era estratégicamente vital, un punto clave en el avance proyectado del enemigo, ofreciendo un camino claro hacia recursos e infraestructura críticos que yacían más allá. La presencia militar alemana, aunque tal vez aún no totalmente materializada en su manifestación local, planeaba a lo grande en la mente de todos. Su reputación de eficiencia, de fuerza abrumadora, de un avance que simplemente no se detenía, era legendaria y aterradora. Parecía una marea imparable, a punto de chocar contra todo lo que les era querido, borrando su modo de vida en un solo y brutal golpe. El escalafón militar, acostumbrado a grandes maniobras y ataques coordinados en campos de batalla simétricos, se encontraba ante un conjunto único y frustrante de desafíos. El terreno en sí mismo, con sus colinas ondulantes, densos bosques y propiedades rurales dispersas, no era propicio para las formaciones de tanques o las cargas masivas de infantería que definían los campos de batalla europeos. Además, las tácticas del enemigo estaban demostrando ser escalofriantemente adaptables, explotando el conocimiento local y moviéndose con una velocidad aterradora que superaba las medidas defensivas tradicionales. Las baterías de artillería luchaban por encontrar posiciones de tiro ideales en medio del terreno irregular. Las líneas de suministro se volvieron peligrosamente vulnerables a ataques rápidos y quirúrgicos, y la propia vastedad de la tierra hacía de la defensa integral una pesadilla logística, estirando recursos ya escasos hasta su punto de ruptura. Las respuestas militares convencionales, diseñadas para la guerra simétrica y los enfrentamientos abiertos, estaban fallando en contener la marea. Los tanques eran demasiado lentos, la infantería demasiado expuesta y el apoyo aéreo demasiado esporádico para contrarrestar las amenazas específicas e insidiosas que surgían.
La situación era terrible, rozando la desesperación, y cada solución oficial parecía quedarse trágicamente corta, dejando a la población local y a las pocas unidades de defensa dispersas sintiéndose cada vez más expuestas y vulnerables. Era una guerra de desgaste, librada en terreno desconocido, con un enemigo que parecía tener todas las ventajas, y la pregunta no era si vendrían, sino cuándo, y qué, si acaso algo, podría interponerse en su camino. En este crisol de miedo y estrategias fallidas, la esperanza surgió no de una sala de guerra adornada con mapas y medallas, sino de una cocina de granja desgastada, donde un hombre llamado Jedediah, Jed Stone, estaba contemplando sus campos. Jed no era un soldado. No había visto un día de servicio militar, ni había disparado un arma con ira más allá de cazar venados para la cena familiar. Sus manos, callosas y fuertes, conocían la sensación de la tierra, el peso de una llave inglesa, el ritmo de las estaciones. Era un hombre de campo, su vida inextricablemente entrelazada con el tejido de su propiedad, un guardián silencioso de las hectáreas ondulantes que habían sostenido a su familia por generaciones. Años dedicados a luchar contra las sequías, arreglar cercas, extraer vida de suelo terco y reparar cada pieza de maquinaria que se atrevía a averiarse, forjaron en Jed una profunda y práctica inventiva. Él no pensaba en términos de maniobras tácticas u objetivos estratégicos, pensaba en términos de problemas y soluciones, usando lo que estuviera a mano. ¿Una pieza de tractor rota? Él haría un reemplazo a partir de chatarra. ¿Una bomba fallando? Rediseñaría el sistema con tuberías recuperadas. Su mente era un taller, ajustando, observando y adaptando constantemente, siempre buscando el camino más directo y eficiente para superar un obstáculo. Este no era conocimiento teórico extraído de libros, era sabiduría ganada con sudor y perseverancia, grabada en su propio ser. La guerra, sin embargo, era un problema diferente a cualquiera que hubiera enfrentado. Amenazaba no solo su cosecha o su ganado, sino el mismísimo suelo bajo sus pies, el futuro de sus hijos, la memoria de sus ancestros que habían labrado esta misma tierra. El pensamiento de botas enemigas pisando su pastizal, de banderas extranjeras profanando su propiedad, encendió un fuego feroz y protector dentro de él. No se trataba de patriotismo en el sentido grandioso y abstracto, sino de una necesidad primal y visceral de defender su hogar, su familia y el modo de vida americano tranquilo y perdurable que él apreciaba. Veía los noticieros, escuchaba los reportes de radio y veía la preocupación grabada en los rostros de sus vecinos, un miedo colectivo que alimentaba su propia determinación inquebrantable. Podría no ser un general, pero era un guardián, y los guardianes encuentran la manera. Jed pasó innumerables noches mirando sus campos iluminados por la luna, la misma tierra que juró proteger. Vio las laderas suaves, las caídas ocultas, las densas líneas de árboles, no como paisaje pintoresco, sino como cobertura potencial, como puntos estratégicos. Observó la forma en que fluía el agua, la trayectoria de una piedra lanzada, la mecánica simple de apalancamiento y fuerza. Mientras los estrategas militares examinaban mapas complejos y debatían el poder de fuego convencional, la mente de Jed divagaba hacia la física simple, a menudo brutal, de su granja. ¿Qué pasaría si las mismas cosas que hacían única a su tierra, sus contornos, sus materiales, su naturaleza cruda e indomable, pudieran transformarse en armas? ¿Y si la solución no se encontraba en una fábrica lejana, sino justo allí, en la tierra y los escombros de su propio patio? La respuesta le llegó una fresca noche de otoño, mientras estaba limpiando un campo, lidiando con un tocón de árbol particularmente terco. Notó el inmenso poder generado por una simple palanca, la forma en que un pequeño esfuerzo podía producir un desplazamiento masivo, y luego su mirada se posó en una vieja sección no utilizada de tubería de irrigación, gruesa y resistente, que yacía medio enterrada en el suelo. Una chispa se encendió. ¿Qué pasaría si esa tubería, combinada con la fuerza explosiva de algo fácilmente disponible, pudiera proyectar una carga devastadora? ¿Y si la respuesta al poder abrumador del enemigo no fueran más tanques o aviones,
sino un instrumento de destrucción tosco pero efectivo, nacido de la misma tierra que buscaban conquistar. El concepto, en su forma más cruda, era audaz, casi ridículo, un mortero casero. Su visión era chocantemente simple, pero potencialmente revolucionaria. Imaginó un tubo de calibre pesado, anclado firmemente en la tierra, capaz de lanzar proyectiles improvisados, tal vez incluso paquetes de chatarra o fragmentos de roca, impulsados por una carga controlada de productos químicos agrícolas fácilmente disponibles o incluso cápsulas detonadoras reutilizadas. La belleza estaba en su ingenio. Cada componente podía ser rescatado o fabricado a partir de los escombros de la vida rural, sin maquinaria compleja, sin cadenas de suministro elaboradas, solo ingenio puro y duro. Su impacto potencial, sin embargo, era cualquier cosa menos simple. Era una fuerza localizada y devastadora, diseñada para transformar el paisaje familiar de su pastizal en una trampa mortal e ineludible para cualquier fuerza invasora. Cuando Jed finalmente se armó de valor para presentar su idea al destacamento militar local, la reacción fue precisamente la que esperaba, pero aún así desalentadora. Un joven teniente, impecablemente uniformado, recién salido del entrenamiento de oficiales y claramente acostumbrado a la lógica estéril de la doctrina militar, escuchó con una sonrisa educada, casi condescendiente. Mientras Jed describía su arma de tubería y su potencial, la expresión del teniente cambió de diversión a desdén apenas disimulado. «Señor Stone», comenzó, su voz destilando condescendencia, «agradecemos su entusiasmo. Pero esto es una guerra, señor, no una competencia de construcción de graneros. Estamos luchando contra un ejército profesional con armamento de última generación, no espantapájaros». Los otros oficiales presentes, inicialmente curiosos, adoptaron rápidamente la postura de desdén del teniente. Murmullos de cosa de aficionados y locura de granjero resonaron en la pequeña sala. Un sargento canoso, que había estado en acción en el teatro europeo, se burló abiertamente. «¿Espera que luchemos contra panzers con tuberías, anciano? Esto no es solo poco ortodoxo, es completamente insano. Necesitamos potencia de fuego, no folclore». Ellos veían a un granjero, no a un inventor, a un civil, no a un estratega. Sus mentes, entrenadas en rígidos protocolos militares, simplemente no podían concebir una solución que no proviniera de un arsenal gubernamental o de un laboratorio de investigación bien financiado. Este fue el choque fundamental, el mundo rígido y burocrático del mando militar encontrándose con el ingenio crudo y adaptable del hombre común. Para los oficiales, la idea de Jed era una afrenta a su entrenamiento, una peligrosa distracción del procedimiento establecido. Para Jed, sus enfoques convencionales estaban fallando, dejando su hogar vulnerable. Él no estaba proponiendo un gran cambio estratégico. Estaba ofreciendo una defensa desesperada y práctica para su pedazo de tierra, forjada por la necesidad y una profunda comprensión de su propio entorno. El abismo entre sus perspectivas parecía infranqueable, pero la determinación de Jed se mantuvo inquebrantable. Él sabía lo que veía, sabía lo que podía construir y sabía lo que estaba en juego. La lucha por su tierra, se dio cuenta, no sería solo contra un ejército invasor, también sería contra el propio sistema destinado a protegerla. Esa lucha, Jed lo entendió, se libraría en la tranquila soledad de su granero, impulsada por un orgullo terco y una creencia inquebrantable en sus propias dos manos. El apoyo oficial era una quimera, una fortaleza burocrática que no tenía esperanzas de romper. Así que se volcó hacia adentro, hacia los únicos recursos que realmente comandaba. Su propio ingenio, el montón de chatarra detrás de su cobertizo y el apoyo silencioso y comprensivo de su esposa, Marta, quien vio el fuego en sus ojos y la convicción en su rostro cansado. Los desafíos eran monumentales. Primero, los materiales. Un tubo de mortero adecuado requería acero especializado, maquinado con precisión y diseñado para soportar una inmensa presión. Jed tenía un viejo tubo de irrigación, de calibre pesado, de pared gruesa y resistente, pero distaba mucho de ser perfecto. Pasó días limpiándolo, lijándolo y reforzándolo meticulosamente, improvisando un torno tosco a partir de un viejo motor de tractor
para alisar el interior. La placa base, crucial para absorber el retroceso, la hizo con una sección recuperada de un riel de tren abandonado, arrastrado pieza por pieza, con esfuerzo extenuante, desde kilómetros de distancia. Los propelentes eran otra pesadilla. Los explosivos de grado militar estaban fuera de discusión, pero Jed, un hombre que entendía la alquimia volátil de los productos químicos agrícolas y el poder controlado de las cápsulas detonadoras utilizadas para quitar tocones, comenzó a experimentar. Mezcló compuestos con cautela, probando pequeñas cargas en un barril reforzado, aprendiendo por ensayo y error. Cada golpe sordo, un riesgo terrible. Luego vinieron los proyectiles. ¿Qué podría lanzar un mortero casero que fuera efectivo contra un enemigo entrenado y blindado? No podía fabricar granadas, pero podía reunir fragmentos de hierro viejo, rocas irregulares, trozos de maquinaria desechada, cualquier cosa que pudiera empaquetarse en un recipiente resistente e impulsarse con fuerza letal. Soldó recipientes improvisados, rellenándolos con metralla, imaginando una dispersión brutal y de amplio arco que destrozaría todo a su paso. Cada pieza era un testimonio de su ingenio, un desafío a la noción de que solo las fábricas podían forjar armas. La pura dificultad técnica de construir un arma desde cero, sin planos, sin un título de ingeniería y solo con las herramientas más básicas, era asombrosa. Cada junta tenía que estar perfectamente alineada, cada soldadura lo suficientemente fuerte como para contener una explosión, cada ángulo calculado por instinto y años de observar la física en acción en su granja. Trabajaba bajo el manto de la oscuridad, la luz parpadeante de un solo farol proyectando sombras largas y danzantes que hacían que el granero pareciera un escondite conspirativo. La amenaza constante de ser descubierto lo carcomía, no solo por el enemigo, cuyas patrullas se rumoreaba que se acercaban, sino por su propia comunidad, o peor aún, por los propios militares que lo habían desestimado. No podía arriesgarse a que su locura fuera confiscada antes de que tuviera la oportunidad de probarse a sí misma. El peso de la duda era una carga más pesada que cualquier pedazo de riel de tren. Los vecinos, al ver sus largas horas y los materiales extraños acumulándose, ofrecían una preocupación apenas disimulada. «Jed, ¿estás bien? Marta dice que has estado enredado con ese viejo tubo durante semanas. No te vayas a lastimar, ahora». Casi podía escuchar la pregunta no formulada. ¿La guerra finalmente había vuelto loco a Jed Stone? Incluso Marta, a pesar de todo su apoyo silencioso, a veces lo miraba con un atisbo de aprensión, una súplica silenciosa para que tuviera cuidado. El recuerdo de la sonrisa condescendiente del teniente, del desprecio del sargento, resonaba en su mente, alimentando una lucha interna. Estaba realmente perdiendo un tiempo precioso, arriesgándolo todo, en un delirio. Tal vez tenían razón. Tal vez era solo un granjero, superado, aferrándose a una fantasía desesperada e infantil, pero luego miraba sus campos hacia la línea de árboles distante donde se decía que estaba el enemigo, y la duda retrocedía, reemplazada por una determinación fría y dura. No estaba haciendo esto por gloria, ni por reconocimiento. Lo estaba haciendo por el suelo bajo sus pies, por el legado de su familia, por la paz tranquila de su hogar. Su convicción era una raíz profunda e inquebrantable, extrayendo fuerza de la misma tierra que buscaba proteger. Era un hombre de la tierra, y la tierra le había enseñado paciencia, resiliencia y el poder del esfuerzo simple y honesto. No abandonaría su idea, no cuando su hogar, su vida dependía de ello. Seguiría adelante, una soldadura, una medición cuidadosa, una prueba explosiva a la vez, hasta que su arma de tubería estuviera lista. El momento de la verdad se acercaba, cargado de anticipación. Los informes indicaban que una unidad de reconocimiento, una vanguardia de la fuerza principal alemana, estaba avanzando por el valle, buscando debilidades, y se esperaba que su avance los llevara directamente a través del pastizal inferior de Jed en cuestión de días. Eso era todo. Se acabaron los ajustes, se acabaron las pruebas. Su mortero casero, un ensamblaje tosco de tubería, hierro e ingenio de granjero, fue posicionado estratégicamente, medio oculto por una depresión natural en el terreno y camuflado con arbustos.
El aire estaba denso con una energía nerviosa, un silencio más profundo que cualquiera que Jed hubiera conocido. Había instalado un mecanismo de disparo simple pero efectivo, una cuerda larga que conducía a una trinchera protegida que había excavado, permitiéndole operarlo desde una distancia segura. Entonces, el sordo estruendo comenzó. Distante, creciente, el sonido inconfundible de vehículos pesados. La unidad de reconocimiento alemana, confiada y sin prisas, entró a la vista, sus semiorugas y vehículos blindados abriéndose camino por el mismo pastizal que Jed había labrado durante décadas. Eran una visión de eficiencia aterradora, sus uniformes grises contrastando con el paisaje verde, sus armas brillando bajo el sol de la mañana. Un escalofrío recorrió la espalda de Jed, pero debajo de él, una oleada de adrenalina agudizó su enfoque. Esto era real, esta era su tierra, y estos eran los hombres que buscaban tomarla. Lo que sucedió a continuación fue una confluencia de la planificación meticulosa de Jed y un golpe de suerte casi increíble. El vehículo alemán líder, un carro blindado ligero, se desvió ligeramente de la pista principal, tal vez para evitar un tramo fangoso o tal vez simplemente por un descuido. Se detuvo directamente dentro de la zona de muerte estimada del arma improvisada de Jed, su tripulación desmontando brevemente para examinar los alrededores. Estaban perfectamente expuestos, silueteados contra el sol naciente, completamente ajenos al artefacto mortal oculto a solo unos cientos de metros de distancia. Fue una coincidencia afortunada, un regalo del destino que amplificó la efectividad del mortero más allá de los cálculos más audaces de Jed. Jed respiró hondo, tembloroso, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Tiró de la cuerda. Hubo un crump ensordecedor, un destello naranja y luego una cascada de metal chirriante y tierra. Un geyser de tierra, roca y metal retorcido brotó donde el carro blindado líder había estado momentos antes. Un rugido terrible y contundente que rompió la calma de la mañana. Metralla, una lluvia mortal de proyectiles improvisados, cegó el aire impactando a los vehículos restantes y a los soldados alemanes que acababan de desmontar. El tranquilo pastizal, durante generaciones un símbolo de paz y sustento, se transformó instantáneamente en una escena de devastación total y brutal. Llamas lamían el cielo desde el casco mutilado, humo negro ondulándose contra el cielo despejado, un faro nítido y horrible del trabajo de Jed. Los soldados alemanes restantes, endurecidos por el combate pero totalmente desprevenidos para una explosión tan poco convencional y localizada, se dispersaron en pánico. Su formación disciplinada se disolvió en caos. Esto no era fuego de artillería. Era demasiado preciso, demasiado repentino, demasiado personal. La confusión rápidamente dio paso al miedo primario, ya que se dieron cuenta de que no estaban enfrentando a una unidad militar convencional, sino a algo desconocido, algo nacido de la misma tierra que buscaban conquistar. Su misión de reconocimiento acababa de convertirse en una retirada desesperada, su avance destrozado por un arma que no podían comprender. El pastizal, de hecho, se convirtió en un cementerio, no solo de acero retorcido, sino de moral enemiga. La noticia del incidente en el pastizal se extendió como la pólvora entre las unidades de defensa locales y entre las tropas estadounidenses sitiadas dispersas por la región. Inicialmente, fue recibida con incredulidad, luego con un asombro creciente y casi reverente. Un granjero, susurraban con un dispositivo casero, había logrado lo que semanas de escaramuzas convencionales a menudo no podían hacer: detener un avance alemán en seco y con un efecto devastador. El impacto psicológico en ambos lados fue profundo. Para los alemanes, una nueva e insidiosa amenaza había surgido del corazón americano, un terror impredecible que se aprovechaba de su exceso de confianza. Para los aliados, un atisbo de esperanza, un ejemplo tangible de que la inventiva y el desafío podían, contra todo pronóstico, cambiar el rumbo. Las consecuencias inmediatas fueron impresionantes. En los días previos a la intervención de Jed, las unidades aliadas en este sector sufrieron tasas de bajas que promediaron cerca del 40% en enfrentamientos con patrullas alemanas similares, luchando contra una potencia de fuego superior y disciplina táctica.
A raíz del incidente en el pastizal, y a medida que se extendía la noticia de la nueva amenaza, las patrullas alemanas se volvieron visiblemente más cautelosas, sus avances más lentos, sus formaciones más vacilantes. Las tasas de bajas para las fuerzas de defensa locales en las inmediaciones de Jed cayeron a menos del 5%, un testimonio directo del efecto disuasorio de su arma improvisada. No fue solo la destrucción física, fue el golpe psicológico, la semilla de duda plantada en la mente de un enemigo anteriormente considerado imparable. El mortero casero del granjero no solo limpió su pastizal, sino que creó una zona de miedo localizada que el enemigo no estaba dispuesto a penetrar. Los militares, inicialmente desdeñosos e incluso burlones de la locura de granjero de Jed, se vieron ahora obligados a confrontar una nueva realidad. Los informes de la línea del frente, que detallaban la interrupción repentina y efectiva de las incursiones enemigas, ya no podían ser ignorados. El joven teniente, que una vez fue condescendiente con Jed, estaba ahora bajo una inmensa presión de sus superiores para entender y replicar el éxito. Ingenieros y expertos en municiones, acostumbrados a los ambientes inmaculados de los laboratorios gubernamentales, fueron enviados al rancho de Jed, no para ridiculizar, sino para aprender. Diseccionaron su diseño tosco pero brillante, estudiando el tubo de calibre pesado, la placa base improvisada y el mecanismo de disparo simple, con una mezcla de curiosidad profesional y admiración renuente. Descubrieron la elegancia en su simplicidad, la eficacia bruta nacida de la necesidad. Si bien no podían simplemente producir en masa armas de tubería con productos químicos agrícolas, los principios centrales de Jed, un lanzador robusto, fácilmente ocultable, capaz de ofrecer una explosión de alto impacto y amplia área, utilizando materiales fácilmente disponibles, eran innegables. Su diseño fue rápidamente adaptado, refinado, y pronto los morteros de Jed, como se les llamaba extraoficialmente, comenzaron a aparecer en otras posiciones defensivas críticas en toda la región. Las comunidades locales, empoderadas por el ejemplo de Jed, comenzaron a construir sus propias variaciones bajo supervisión militar, transformando sus paisajes familiares en una red de trampas ocultas y mortales. Fue una revolución popular en la guerra defensiva, nacida de los campos y graneros de la América rural. Pero Jedediah Stone no se convirtió en un héroe de guerra célebre, no en el sentido tradicional. No buscó medallas, desfiles, ni siquiera reconocimiento público. Tan pronto como la amenaza inmediata retrocedió, tan pronto como su tierra estuvo segura y su método fue adoptado, simplemente regresó a sus campos, al ritmo tranquilo de la siembra y la cosecha. Era un hombre de la tierra, no de la batalla, y su mayor recompensa era la vista de sus hijos jugando a salvo en el mismo pastizal que había defendido. Su legado no estaba grabado en mármol, sino en las vidas salvadas, los campos protegidos, y la comprensión silenciosa de que, a veces, el genio más profundo surge de los lugares más inesperados. Siguió siendo un héroe silencioso, su nombre susurrado entre los soldados que sabían la verdad, un testimonio de las medidas extraordinarias que tomarán los individuos para proteger lo que valoran, y el poder duradero del ingenio nacido de una profunda conexión con el propósito de uno. Esta notable historia de Jedediah Stone, el granjero que transformó su pastizal pacífico en un bastión estratégico, nos ofrece mucho más que una emocionante anécdota de guerra. Es un poderoso recordatorio de verdades fundamentales que resuenan a través de la historia y siguen siendo profundamente relevantes hoy. Lecciones grabadas no en libros de texto polvorientos, sino en la misma tierra que Jed defendió tan ferozmente. Su viaje comenzó con el ridículo absoluto, desestimado por oficiales experimentados que solo vieron a un granjero con un tubo, no a un visionario con una solución. Sin embargo, su creencia en su idea, una convicción forjada en la soledad de su granero e impulsada por la necesidad primal de proteger su hogar, nunca vaciló. La historia de Jed demuestra que una determinación inquebrantable, incluso frente a una abrumadora duda y escepticismo institucional, puede romper las normas establecidas y lograr lo aparentemente imposible. No tenía respaldos oficiales ni un equipo de ingenieros, tenía temple, una visión clara
y una conexión inquebrantable con su propósito. Esta persistencia, esta pura terquedad para llevar adelante su visión, es la primera conclusión profunda de su increíble saga. Además, mientras los militares lidiaban con logística compleja y armamento avanzado construido en fábrica, la solución de Jed era elegantemente simple. Una tubería, algo de chatarra y productos químicos agrícolas reutilizados eran su arsenal. No era sofisticado, pero estaba perfectamente adaptado a la amenaza inmediata y al terreno único de su propiedad. En una era a menudo obsesionada con soluciones de alta tecnología y sistemas intrincados, el mortero casero de Jed nos recuerda que, a veces, las respuestas más efectivas se encuentran no en la complejidad, sino en la sencillez ingeniosa y elegante. El poder de una solución adaptada a su entorno, nacida de una comprensión íntima de las condiciones locales, a menudo puede superar a las herramientas convencionales más avanzadas pero inadecuadas. ¿Y quién hubiera pensado que un granjero, cuyas preocupaciones diarias giraban en torno a cultivos y ganado, concebiría un arma que confundiría a un ejército profesional? Jed Stone era un ajeno al establishment militar, pero su perspectiva única, nacida de años de resolución práctica de problemas en la tierra, le permitió ver soluciones donde otros solo veían limitaciones. La innovación no está confinada a laboratorios o salas de guerra. A menudo brota del fértil suelo de la necesidad y el pensamiento no convencional de la gente que menos esperamos. Su genio no fue un producto de la formación formal, sino de la experiencia vivida, un testimonio del hecho de que las ideas brillantes pueden surgir de cualquier rincón de la sociedad, especialmente cuando la necesidad es la madre de la invención. En última instancia, las acciones de Jed fueron impulsadas por algo mucho más profundo que la estrategia militar, un amor feroz e inflexible por su hogar. Su valentía no nació del juramento de un soldado, sino del instinto primario de un granjero de proteger a su familia y su modo de vida. Es un testimonio de la extraordinaria resiliencia del espíritu humano que demuestra cómo los individuos, cuando se enfrentan a amenazas existenciales, pueden acceder a reservas de coraje e ingenio que nunca supieron que poseían. Su lucha fue por su pedazo de América, una lucha profundamente personal que resonó con el espíritu de una nación bajo amenaza, demostrando que la defensa de la libertad a menudo comienza con la defensa del propio patio trasero. La historia de Jedediah Stone no es solo una nota a pie de página en la historia militar, es una saga atemporal sobre el poder del individuo. Nos lleva a preguntar, ¿qué potencial latente reside dentro de cada uno de nosotros? ¿Cómo nuestras experiencias y perspectivas únicas, a menudo descartadas por la sabiduría convencional, pueden tener la clave para superar los desafíos de nuestro propio tiempo? Su ingenio, su coraje y su profunda conexión con su propósito no solo salvaron su granja, alteraron el curso de un conflicto local, demostrando que incluso en los campos de batalla más improbables, un hombre común puede desatar un impacto extraordinario que lo cambia todo. Si la increíble travesía de Jed Stone de granjero a innovador de guerra no reconocido resonó contigo, haz clic en el botón de me gusta. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio del poder del ingenio y la fuerza del espíritu humano. Y suscríbete a nuestro canal para más cuentos de héroes olvidados y triunfos inesperados que moldearon nuestro mundo. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas historias vitales.